Y en este tiempo que habíamos hecho un break, ¿no? Podríamos decir, o un paréntesis, bueno, no sé si un paréntesis, porque un paréntesis entraría entre lo que Mateo y Hebreos estamos viendo, pero sí un freno a lo que estamos viendo y estar poniendo nuestro enfoque al tema de la familia. Y en la vez pasada Pepe lo estuvo compartiendo por medio de ver nuestra unión en Cristo, la unión que tenemos en Cristo nuestro Señor. Como unidos a Él nosotros tenemos la esperanza, como unidos a Él nosotros tenemos la seguridad de que Él es nuestro Padre y no nos va a abandonar, no nos va a dejar, nos va a dar todo lo que necesitamos para que nosotros podamos vivir esta vida cristiana. Y lo que en esta mañana yo quiero estar viendo y exponiendo, siguiendo esta línea, es ver algo de instrucción y confianza en los tiempos difíciles. Instrucción y confianza en los tiempos difíciles, no solamente que nos tocan vivir, pero que también la Escritura nos dice que en los días que el apóstol Pablo escribe esto se estaban viviendo tiempos difíciles. Vamos a ir ahí a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1, a partir del versículo 1. Pablo hablando a Timoteo, a este joven discípulo de él. Recuerdo que, para poner un poquito en contexto, Pablo ahora ya está en la cárcel, pero no en la cárcel como estaba encarcelado cuando escribe Efesios, por ejemplo, que es otro texto que vamos a tocar, que él estaba ahí con arresto domiciliario. Acá ya Pablo estaba en una celda fría, oscura, y ya de ahí lo sacaban a morir, de ahí lo sacaban a la muerte. Y Pablo escribe, y esta carta y esta epístola tiene mucha solemnidad. Mucha solemnidad. Ustedes van a encontrar por todos lados acá que Pablo utiliza un término muy solemne en sus palabras, como que cada palabra, Timoteo, escúchala, porque son las últimas que vas a escuchar de mí. Son las últimas, por eso presta atención. Y acá Pablo, en el capítulo 3, nosotros tenemos ahí, él le dice a Timoteo, pero debes saber esto, Timoteo, debes saber esto, hijo, que en los últimos días vendrán, o en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones. Dice el versículo 7, estas están siempre aprendiendo para que nunca puedan llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y ahí pone un ejemplo de algo que pasó en el Antiguo Testamento. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Pero tú, dice el versículo 10, has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14, tú, Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por las preciosas alabanzas que hoy cantamos, Señor, recordándonos que tú eres un Dios bueno con tus hijos, recordándonos la muerte en la cruz, recordándonos la salvación, recordándonos, Señor, a cada instante que tú siempre nos sostienes y nos sustentas. Señor, ayúdanos ahora a ir a tu palabra, ser animados, restaurados, renovar nuestra mente, Señor, en el conocimiento de la verdad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, ¿por qué hice este énfasis entre Efesios y Segunda de Timoteo? Porque los dos son escritos de Pablo, pero Pablo lo escribe en dos circunstancias diferentes. Si bien no leímos Efesios, pero yo quiero, como estamos hablando de la familia, Efesios apunta al matrimonio, habla mucho acerca del matrimonio. El domingo pasado Pepe hizo alguna mención de Efesios y también de la familia, pero lo que quiero resaltar hoy es que en estos tiempos, ser entendidos de los tiempos, qué tiempos estamos viviendo. Y acá lo que Pablo le dice a Timoteo es una instrucción. Le está diciendo y le está alertando que va a venir tiempos peligrosos. Es como una predicción. Va a venir tiempos peligrosos. Van a venir todas estas cosas. Pero él le alienta continuamente y le hace recordar dónde está ubicado, dónde está parado. Por eso, cuando el objetivo principal de la carta acá de Pablo a Timoteo es confirmar a Timoteo tanto en la fe del Evangelio y a su vez también como en la pura y constante predicación de la palabra de Dios. Timoteo, no te desvíes de la palabra de Dios. Seguí enseñando la palabra de Dios a la iglesia. Seguí predicando. Seguí instruyendo a la familia, así como lo aprendiste. Así como me vistes a mí. Ahora te toca hacerlo a ti. Y ahora nosotros vemos que Timoteo tiene que dar este mensaje. Y tiene que llevar este mensaje ahí a Éfeso. Pero nosotros vemos que acá Pablo no le da la carta a Timoteo. Él está preso. Lucas es el enviado, el que le hace llegar la carta. Pero también tenemos que notar que lo que está diciendo acá el apóstol Pablo está hablando de tiempos. Hermanos, ¿qué tiempos estamos viviendo hoy? ¿Son parecidos a esto que dice el apóstol Pablo? Fíjense que dice, pero debes saber esto. ¿Qué es lo que debes saber? Bueno, lo que Pablo quiere decirle acá es que en primer lugar debes saber esto, de acuerdo a lo que vengo hablando, Timoteo. En el capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo que se debe mantener como un fiel soldado de Jesucristo. Y da comparaciones con un soldado, con un atleta y con un labrador. Y entonces le da esas instrucciones, como preparando a ese joven siervo. Pero ahora le dice, ¿estás preparado? Tenés que saber esto. ¿Por qué tenés que estar preparados? Entonces, acá hay instrucción. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy. Si nosotros venimos a aprender la palabra de Dios, no es solamente para quedarnos en que solamente tengo la instrucción, sino que tengo que ser entendido de los tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿En qué situación estamos hoy en nuestra sociedad? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? Y fíjense que ahí da una lista de cosas, pero Pablo le dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. No especula acá Pablo cuáles son los últimos días, si antes de que venga Cristo, si cuando haya terremotos, no. Sino que dice los últimos días y después dice qué va a pasar, qué va a pasar. Pero es interesante que no da eventos alejados o sueltos. Lo que Pablo quiere resaltar acá es decir que esto va a venir, esto ya va a ocurrir. Pero a su vez lo que te voy a decir, Pablo, no es lo que va a pasar, la familia destruida, la homosexualidad, el adulterio, los homicidios, las guerras, no. Pablo le dice, todo esto va a suceder
por la característica y la conducta de ciertos hombres. Cuando nosotros venimos acá, nosotros venimos a la iglesia, pero venimos individualmente. Y Dios trata individualmente con nosotros. Dios trata individualmente en cada uno de nuestros corazones. Es fácil decir, como iglesia no tenemos amor, por ejemplo, ¿no? Yo sé que acá nos amamos todos, pero no tenemos amor. ¿Y quién no tiene amor? Es como decir, ¿vieron cuando llaman y dicen, bueno, pongan la mesa? ¿Quién pone la mesa? Y no sé, alguien que ponga la mesa. Y no hay nadie que se llame alguien. En mi casa por lo menos no. Entonces, ¿quién pone la mesa? Nadie. Alguien que limpie el patio. ¿Quién es alguien? Y bueno, nadie después lo limpia. Porque estamos acostumbrados a generalizar. No somos específicos. Entonces, lo que Pablo le está diciendo acá a Timoteo, van a venir hombres, pero no una cantidad de hombres, sino hombres, y entre esos hombres individualmente van a tener esta característica. Van a tener esta característica. Y dice ahí, tiempos difíciles, porque los tiempos difíciles no es, estamos viviendo en una sociedad corrupta, donde hay inmoralidad por todos lados, donde el gobierno es corrupto. El problema acá está en alguien específico. No en que todos son iguales, sino que personalmente es una persona y entre esos son varios. Y acá Pablo le dice, porque los hombres serán, y ahí da una característica, una lista podemos poner. ¿Qué van a hacer? Serán amadores de sí mismos, serán avaros. Dice la versión, Nueva Traducción Viviente, dice, Timoteo, debes saber, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, y por su dinero. Dice acá esta versión, serán jactanciosos, y esta versión dice, serán fanfarrones, y está bien eso. Dice, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Notan ahí algo raro? ¿Por qué estos hombres que teóricamente, pero esto pasa con los que no conocen a Cristo? Esto pasa con los de afuera, acá no pasa. Pero Pablo está diciendo que estos hombres debían amar a Dios, porque tenían un conocimiento de Dios. Porque el problema no es que está afuera, el problema está adentro. El problema, Timoteo, lo vas a tener dentro de la iglesia. El problema lo vas a tener con la gente que está alrededor tuyo. Y entonces Pablo tiene que poner ese énfasis, que a Timoteo, que en vez de ceder o aterrorizarse por causa de las dificultades o de estas cosas, cualquiera que sea su naturaleza, Timoteo, debes, por el contrario, templar tu corazón y resistir. Templar tu corazón y resistir. Y eso es lo que el cristiano tiene que hacer. Por eso es interesante cómo acaba dividiendo las partes Pablo en esta instrucción a Timoteo. Y nosotros podemos ver esta lista de características. Pero ahora el problema, hermanos, el problema principal es que nosotros decimos, esta sociedad está así por causa de, y echamos la culpa a otros. Y la televisión enseña estas cosas. Y la internet enseña estas cosas. Pero acá el problema está dentro de nosotros. El problema está en nuestro corazón. Todas estas cosas, todas estas listas, el problema está en el corazón del hombre. Y es lo que Pablo le está exponiendo acá. Y ahora dice, versículo 5, teniendo apariencia de piedad. Tienen apariencia de que conocen a Cristo, de que viven una vida piadosa, de que pueden orar, de que pueden leer la Biblia, de que pueden venir a congregarse, pero solamente es la apariencia.
solamente es la apariencia. Pero habiendo negado, dice, su poder, a los tales evita. A los tales evita. O sea, Timoteo, tené cuidado porque estos hombres son religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlo obediente a Dios. Cuidado, Timoteo. Son religiosos, pero no obedecen a Dios. No lo está obedeciendo. Y él le está diciendo, alejate de esa clase de individuos. Alejate, tomá distancia, evítalos. Y versículo 6 dice, pues son, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados. Ahora primero estaba hablando de hombres, ahora habla de mujeres. Pero son mujeres débiles, son mujeres que se dejan engañar, pero no porque son inocentes, sino porque su corazón ya está cargado de pecado. Se dejan infiltrar por lo que ya hay dentro de su corazón. Y entonces estos falsos maestros se iban a meter y las iban a engañar. Las iban a estar engañando. Y dice que van a ser llevadas, y ellas mismas son llevadas por diversas pasiones. Son astutos, estos hombres van a querer engañar acá dentro de la iglesia. Cuidado, cuidado cómo oímos, cuidado cómo escuchamos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, pero el problema no es solamente en los hombres que están tratando de persuadir a estas mujeres. El problema está en esas mujeres que tienen ese corazón cargado de pecado. Pero ellos van a atacar a ellas. ¿No ha pasado que a veces problemas puede ser dentro de la congregación, que enseguida cuando viene esa destrucción aparente o alguna división, que a quién se los ataca? A los más débiles. A los más débiles. Siempre va a pasar así. Siempre va a pasar así. Pero eso va a ocurrir siempre en aquellas iglesias que predican la palabra del Señor, que están dispuestas a exponer la verdad. Por lo tanto, nosotros solamente tenemos que estar preparados. Solamente tenemos que estar alerta. Por eso es una instrucción, estar alertas. Y Pablo nos está alertando acá como a Timoteo. Dice de estas mujeres, versículo 7, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Una y otra vez recibían la instrucción, cuidado, tené cuidado con esto que estás escuchando, alejate de esto. Conocían la verdad, como nos pasa muchas veces. Se da instrucción, se conoce, pero como dice acá Pablo, nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Nunca pueden llegar a ese pleno conocimiento de la verdad. Si ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, un poquito más arriba, Pablo le dice a Timoteo, vos tenés que corregir tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, lo único que se puede hacer, o lo que Pablo le dice a este siervo, que le iba a tener que dar este mensaje a una iglesia. Imagínense Timoteo, la responsabilidad. Su mentor, podríamos decir, ya está a minutos o a horas de morir. Y estas eran las últimas palabras. Y es como que ahora no está más Pablo y ahora me van a tener que escuchar a mí estas palabras que Pablo me está escribiendo. Y yo me debo imaginar estar en la piel de Timoteo, tal vez ese dolor que va a perder a un compañero de milicia, pero a su vez el gozo, como dice Pablo, de que terminó la carrera, pero a su vez que él tiene que comunicar este mensaje a la iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? Por eso Pablo le pone un ejemplo acá. O sea, esto no es que en los postreros días va a pasar esto, los hombres van a tener esto. Pablo le remite a un hecho que pasó en el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando Dios levantó a Moisés y a Aarón, y el faraón trajo a sus adivinos, y él expuso a estos dos hombres. Acá en el versículo 8 dice, así como Janes y Jambres
se opusieron a Moisés. ¿Por qué se opusieron? Porque tenían estas características que tienen estos hombres. Le está diciendo, esto no es nuevo, Pablo. El problema del pecado en el corazón del hombre no es que ahora no solamente se va a incrementar, sino que esto ya ha pasado. Ya esto ha sucedido desde que el hombre cayó, desde que nuestros primeros padres pecaron. Ya esto viene ocurriendo y va a seguir ocurriendo. No es algo nuevo, sino que estos dos hombres, de la misma manera, ellos desobedecieron a Dios, se opusieron a Moisés. Porque oponerse a Moisés era oponerse a Dios, porque Dios había levantado a Moisés. Entonces estos hombres se opusieron a Moisés. De la misma manera, dice, estos también se oponen a la verdad. O sea, en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, estos hombres están haciendo lo mismo que yo te estoy diciendo acá. Así que no es algo nuevo lo que te estoy hablando. Como ahora el Señor nos está hablando en su palabra, no es algo nuevo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Ya ocurría acá cuando Pablo, antes del año 70, que escribe esto, ya ocurría, pero a su vez dice no, ya ocurría en el corazón del hombre desde la época de Moisés. Porque es el corazón del hombre, porque es el pecado del hombre. Dice, se oponen a la verdad, se oponen a la verdad. Si nosotros estamos viendo nuestra unión en Cristo, cada uno individualmente, y nuestra unión en Cristo con los deberes que tenemos que hacer como familia, como matrimonio, esa es la verdad de la palabra de Dios. Pero ahora hay hombres que se oponen a la verdad. Hay hombres que se oponen a la verdad del Señor. Dice, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. La lista que leímos antes, ¿podemos encuadrarlo a estos hombres? Sí, porque ellos tienen esta característica. Mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. No son del Señor, no son de Él. Pero, versículo 9, pero, qué bueno cuando encontramos esos peros. Es como que cuando le decimos a nuestro hijo, hiciste esto, estuvo mal, pero voy a ser misericordioso, vamos a volver a ver esto y no va a caer una disciplina. O sea, ese pero cambia todas las cosas. Uy, tal vez por hacer esto ahora merezco una disciplina. Pero, papá ahora me dice que bueno, vamos a ver de nuevo, no tenés que hacerlo más y a tratar el pecado. Pero ahora acá Pablo está poniendo este pero. ¿Qué dice? Estos hombres son así, Pablo. Si ustedes se dan cuenta, hasta acá hay buenas noticias, es todo desesperanzador. Imagínense Timoteo leyendo a esto. Timoteo, debes saber esto, en los últimos días van a venir hombres así. Y Timoteo se agarraría a la cabeza y diría, wow, pero tantas o todas estas características de hombres encima dentro de la iglesia, se meten dentro de la iglesia y yo voy a tener que tratar con ellos. Y ahora el Señor le dice, pero bueno, no es nuevo, le dice, no es nuevo Timoteo, ya antes pasó. Ah, qué esperanza me das, Pablo. Bueno, pero le dice, confía Timoteo, no progresarán más. El panorama, hermanos, que vivimos es desalentador, es de estas características. La lucha que tenemos por delante, lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a lo que Dios nos dice que tenemos que hacer como hijos de Dios, es un trabajo arduo y los enemigos están constantemente atacándonos, atacando nuestro corazón, atacando lo que nosotros creemos en Cristo, poniendo a prueba nuestra fe, debilitándonos, haciéndonos a veces que mordamos el polvo y olamos la derrota. Pero, acá el Señor nos está diciendo, va a ser por un tiempo, no van a progresar. Dice, no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Lo mismo que le pasó a estos dos que se opusieron a Moisés y a Aarón, bueno, no progresaron. De la misma manera va a pasar con todos aquellos que se oponen a Dios.
Y acá le recuerda, y esto es lo que quiero hacer énfasis, pero tú. Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza. ¿Cuál fue la enseñanza de Pablo? Bueno, podemos leer lo que vemos en Efesios capítulo 5, lo que habla en general de Efesios en la última parte, de ese código de la vida cristiana en el ámbito eclesial, en el ámbito familiar, en lo espiritual. Leemos muchas cosas, instrucción de Pablo desde la cárcel. Y esas eran enseñanzas. Timoteo tenía todas esas enseñanzas en su corazón. Entonces Pablo le está recordando, pero tú has seguido mis enseñanzas. No solamente eso, Timoteo, ¿viste mi conducta? ¿Cómo yo me dirigí? ¿Viste cómo yo me porté delante de todas estas situaciones? ¿Viste el propósito? ¿Cuál es el propósito de las pruebas, de las dificultades? ¿Cuál es? La fe, la paciencia, el amor, perseverancia. Y ahora Pablo, en el versículo 11, le sigue diciendo, persecuciones, ahí hay sufrimiento, persecuciones, sufrimientos. Y acá Pablo se pone de ejemplo. Acordate, Timoteo, como aquellos los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. A Pablo lo habían maltratado mal. Y él dice con un énfasis ahí, ¿qué persecuciones que sufrí? Lo que quiere hacer acá Pablo es, en primer lugar, es un encargo. Timoteo, yo te encargo esto, que todo lo que aprendiste, todo lo que viste de mí, la conducta, el propósito, la fe, la paciencia, el amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, todo eso, yo te encargo, Timoteo, yo te encargo que vos lo tengas presente en estos tiempos difíciles. Te encargo que lo tengas presente en estos tiempos difíciles, porque eso te va a dar confianza en la obra de Cristo y en la unión que tenés en Cristo. Te va a dar confianza. ¿Por qué? Porque dice, el versículo 12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No es verdad que todo viene y va a mejorar. No, ahora Argentina para Cristo. Todos van a ser convertidos. Esta nación toda se va a postrar delante de Dios. Ahora, en este tiempo, sí sabemos que cuando venga el Señor, el Rey de Gloria, ahí el Señor se va a manifestar con todo su poder. Pero la realidad es que la palabra de Dios dice que todo va a ir empeorando. Todo va a ir empeorando. Pero hermanos, ¿el problema es de la sociedad y nos afecta a nosotros? No. Pablo no está tocando el problema de la sociedad. Lo que está diciendo es que el problema está en el corazón de cada uno. El problema nace desde acá adentro. El problema nace en mi vida de que yo no tengo en cuenta de los tiempos que estoy viviendo y de lo que Dios me ha hablado en su palabra, lo que tengo que seguir, lo que tengo que hacer. Yo no lo tomo en cuenta y sale de mi corazón después. Sale en mi corazón cosas tales como amador de mí mismo, me amo demasiado, o avaros, o peleadores, o jactanciosos. Y comienzan las disputas en el hogar, y comienzan las disputas con hermanos, y comienzan las disputas en el trabajo, donde tengo que dar un testimonio del Señor. ¿El problema es del trabajo? No, el problema es mío. Que como estas mujeres que fueron arrastradas, nunca llegamos al pleno conocimiento de la verdad. Nunca llegamos al pleno conocimiento de la verdad. Versículo 13. Otra vez, pero... De vuelta, esto le quiere decir Pablo a Timoteo. Son hombres malos, bueno, pero Timoteo, los hombres malos e impostores, yo te quiero decir algo, no es que van a mejorar, van a empeorar. Dice, irán de mal en peor.
engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Y acá viene lo que es crucial, no solamente para Timoteo, para que pueda soportar todas estas malas noticias, para que pueda soportar ese carácter y conducta del corazón de los hombres en estos tiempos que está describiendo. Versículo 14, le dice Pablo, tú. Y ese tú ahí le está hablando a Timoteo, tú Timoteo. Sin embargo, o sea, viendo todo esto que va a ocurrir, viendo la característica de estos hombres, viendo que algunos van a ser engañados y arrastrados, viendo que esto va a infiltrarse en la iglesia, va a infiltrarse en el cuerpo de Cristo, en la familia, en los niños, porque esto se va a meter. Y esto, hermanos, ya ha venido sobre nosotros. Y ya estamos en medio de la lucha. Lo que tenemos que hacer ahora es entender, ser entendido de los tiempos. Esto ya está plantado entre nosotros. Lo que tenemos que hacer es lo que Pablo le dice a Timoteo. Sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. La instrucción, Timoteo, lo que aprendiste, lo que ahí Timoteo dice, Pablo le recuerda a Timoteo en el capítulo 1, versículo 5. Fíjense lo que dice ahí. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida. Timoteo era pequeñito. Él aprendía la palabra de Dios. ¿De quién? De su abuela. De su abuela. También era una instructora. Por eso hay una gran tarea para las abuelas. Instruir a sus nietos también. Enseñarles la verdad, los caminos del Señor. Pero dice en tu madre Eunice. En tu madre Eunice. Y Pablo pone los nombres de estas dos mujeres y ya quedaron grabadas en la palabra de Dios como palabra de Dios. Porque ahí hay como una exaltación en el buen sentido, vamos a decirlo, de estas dos mujeres fieles y piadosas que enseñaron a este joven ministro ahora del Evangelio. Y Pablo le dice, ellas te enseñaron bien, acordate de lo que ellas te enseñaron. Dice, y estoy seguro que en ti también. Hay una fe sincera en tu abuela, había una fe sincera en tu madre, y como ellas te predicaron el Evangelio y eso ha avanzado, creo que en ti también hay una fe como la de ellas. Y después le sigue diciendo en el capítulo 1, versículo 6, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Y después dice, acordate Timoteo, Dios no nos dio espíritu de cobardía. ¿Por qué comienza diciendo eso? Por todo lo malo que él después le va a escribir. Por las cosas difíciles que iba a tener que vivir. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos lleva a la salvación? ¿Qué es lo que nos lleva a la salvación y a la fe? Mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos guía? La palabra de Dios. Las Escrituras. Por eso es importante que en el hogar se enseñe la palabra de Dios. Por eso es importante que nuestros niños sean saturados con la palabra de Dios. Que aprendan la palabra de Dios, que escuchen la palabra de Dios el día del Señor. Que los traigamos intencionalmente a escuchar siempre la palabra del Señor. Que la puedan escuchar en una manera sonada en la casa, aprovechando estos medios, tecnología, celular. Poner en YouTube Biblia hablada para niños, o para nosotros, para grandes. Pero que escuchen, que la palabra de Dios comience a penetrar en sus vidas
Y que tengamos esta disposición y que tengamos esa misma fe que tuvieron estas dos mujeres y que instruyeron a este ministro que ahora estaba en un gran problema, teniendo que sufrir y soportar todo esto. Pero acá hay aliento, acá hay aliento. Pablo le recuerda lo que él tiene en el Señor. Al estar unido en Cristo, al estar unido a Él, Pablo, vos ahora te convenciste, aprendiste de las Escrituras. Y le recuerda, versículo 16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál era la tarea que Pablo tenía que hacer para hablarle a la iglesia de todas estas cosas? Todavía no se le había hablado, Pablo no, Timoteo. Todavía no se le había hablado a Timoteo a la iglesia. Pero Pablo le dice, recuerda lo que es la Escritura. Recuerda que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Enseñar estas cosas. Para reprender, porque también vas a tener que marcar hermanos que están en una condición que tienen que corregir ciertas cosas. Para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin de esto? ¿Retarlos por retarlos? ¿Marcarles el pecado porque me gusta molestar a la gente? No. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, no esos hombres que, como dice al principio, que son amadores de sí mismos, esos no son hombres de Dios. El hombre de Dios es el que está siendo llamado a ser perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero no solamente darle el equipado, ¿para qué? Para toda buena obra. Toda buena obra. ¿Qué es esa buena obra? Todo lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Cuando Pablo, quiero resaltar algunas cosas acá que son útiles. Cuando Pablo le dice a Timoteo en el versículo 16, para instruir. Instruir es dedicar tiempo. Es dedicar o apartar para cosas espirituales. Tiene que haber una dedicación. Tiene que haber una dedicación principalmente de aquellos que son llamados a estar ministrando. No solamente acá Timoteo es un predicador que tenía que hablar, sino que él le dice, de la misma manera, decirle a estos hombres que tienen que prepararse para instruir y que lo tenían que hacer en su familia, que lo tenían que hacer en sus hogares, como Pablo bien lo dice en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, cuando ahí le habla a las mujeres, a los maridos. Fíjense que en el versículo 22 de Efesios 5, 22, esta instrucción de Pablo, Timoteo la conocía, y dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Qué podemos resumir en estos versículos para el hombre? De Efesios 5, del 22 al 24. Sé un pastor para tu esposa. Sé un pastor para tu esposa. Porque esta enseñanza ya la sabían los de la iglesia de Éfeso. Ahora Pablo les iba a tener que decir que ellos tenían que recordar esas cosas. Que iban a venir tiempos difíciles, que van a venir tiempos complicados. Y ahora se va a demostrar la firmeza que tienen que tener los cristianos fieles. Pero en primer lugar, Pablo le tiene que decir a Timoteo, presentate como un líder fiel. Y hermanos, lo que nosotros, conociendo los tiempos que vivimos, tenemos que tener en cuenta que necesitamos tener disciplinas espirituales. En primer lugar, nosotros propios.
Si estamos unidos a Cristo, si hemos aprendido, si estamos aprendiendo una y otra vez la palabra de Dios, no solo por el hecho de aprender, sino que también es para que nosotros podamos manifestar el carácter de Cristo, para que nosotros podamos estar firmes en estos tiempos que son malos. Por eso es necesario estas disciplinas espirituales de aprender las Escrituras, porque nos van a dar sabiduría para vivir en este mundo, para vivir delante de la condición de todos estos hombres con esas características. Pregunta, ¿qué herramientas le estamos dejando a nuestros hijos para que puedan afrontar el mundo que ya vino y que va a venir y que va a empeorar? ¿Qué herramientas? ¿Cómo estamos instruyendo? ¿Cómo estoy instruyendo como hombre mi propio corazón? ¿Cómo lo estoy haciendo? Mi propia vida, para enfrentar esto que ya se vino y lo que va a venir peor. ¿Cómo estoy ayudando como hombre a mi esposa a que pueda enfrentar estos tiempos difíciles? Yo espero que no seamos como Pablo le dice acá a Timoteo una vez más, aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Sino que nosotros sigamos la enseñanza de nuestro Señor y también miremos a otros hombres piadosos, a otros hombres que se esfuerzan, a otros hombres que queremos imitar su conducta de oración, de dedicación a las Escrituras, porque se esfuerzan en imitar a Cristo. Como conclusión, hermanos, los tiempos que estamos viviendo son difíciles, como Pablo le decía a Timoteo. El problema, decimos, es de la familia, pero no es el problema de la familia. La familia está en crisis. El problema es que en la familia hay hombres y mujeres y niños. Y el problema es que cada uno de ellos tiene pecados particulares. Y el problema es que hay que tratar esos corazones. El problema está en el corazón del hombre. Entonces, no es que de golpe un hogar es destruido. O no es que de golpe se separaron. Los hijos se fueron. Sino que algo pasó en el corazón de cada uno. Algo se metió, se infiltró ahí. Algo o alguna característica que no tuvimos en cuenta de esta condición de los hombres, de esta característica, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Y eso hace que un hogar también sea destruido. Entonces no es la culpa de afuera, la culpa es de adentro, la culpa es de mi propio corazón. Por eso debemos examinar nuestro corazón. Por eso debemos recordar todo lo que hemos aprendido, una y otra vez, las enseñanzas. Saquen la cuenta de cuántos sermones han escuchado o hemos escuchado nosotros. ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántas instrucciones que no solamente hemos dado acá, la han escuchado en audios, buenos predicadores? ¿Cuántas? Y seguimos sin conocer la verdad. Que esto sea una advertencia, pero a su vez quiero terminar con la esperanza que nos da el apóstol Pablo, que le da a Timoteo, y es la misma esperanza que nos da a nosotros, que es que todo esto, comprender todas estas cosas, mirar todo lo que tengo, los problemas que hay, lo que va a venir, las cosas que han pasado a nuestros hermanos en la fe, las persecuciones, los sufrimientos, todo eso, que nosotros podamos ir a la palabra de Dios, pero que el fin sea de que yo pueda ser un hombre de Dios, que el Señor me está santificando progresivamente, me está preparando para presentarme delante de Él, perfecto. No soy perfecto todavía, nadie somos perfectos todavía, pero estamos en un proceso de renovación. ¿Vieron cuando hay obras? Disculpe, o
o local en Reforma, ¿no? Todo cerrado, pintado, andamio, bueno, y el cartelito. Disculpe, estamos trabajando para usted. Bueno, lo mismo pasa en nosotros, ese cartel colgado. Disculpe, estamos trabajando para usted. Pero que se vea ese trabajo, que se vea que el Señor está trabajando en mi vida, para el fin que es, equipado para toda buena obra, para alentarnos unos a otros. Es una bendición ver, y me alienta mucho ver a veces el progreso de muchos matrimonios que están acá entre nosotros. Cómo han crecido, cómo han avanzado en su fe, cómo están sirviendo a sus esposas, a sus hijos, cómo vienen y traen a exponer la palabra del Señor a sus hijos. Yo le doy gracias al Señor por eso, que está esa dedicación. Pero hermanos, estas advertencias son actuales. Eran actuales para Timoteo, eran actuales para Pablo, pero también son actuales para nosotros. Prestemos atención y pongamos la enseñanza en lo que hemos aprendido. Recordemos la palabra del Señor todos los días. Vayamos en oración al Señor y recordemos que Él nos llamó para salvación, para salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor, gracias por tu paciencia también, Señor. Y en esto que hemos visto hoy, yo te doy gracias, Señor, porque nos has puesto una imagen de las características de los hombres de estos tiempos, Señor. Pero cuando vemos el contexto, Señor, esto es lo que pasaba o lo que ocurría y iba a ocurrir dentro de la iglesia. Señor, perdónanos por las veces que no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer y sabemos que es pecado. Perdónanos. Te rogamos que podamos poner atención a aquellas cosas que nos van a arrastrar, a apartarnos de la verdad. Señor, te ruego que levantes entre nosotros familias que estén atentas, Señor, ya avisadas de todo esto que está sucediendo, y que podamos trabajar en estas cosas, y que podamos, Señor, quitar del medio, Señor, estos obstáculos, dar guerra, dar batalla, Señor. Estamos en una lucha. Por eso, Señor, ayúdanos, como le instruías a Timoteo también, que sea un buen soldado, que corra como un atleta, que trabaje como un labrador, que lo podamos hacer así, en la fe que nos has dado, Señor, en el llamado que tenemos. Ayúdanos, Señor, a crecer, a caminar y a madurar en tu palabra, Señor. Gracias una vez más, Padre, por este tiempo. Despídenos, Señor, con tu gozo y disfrutar este día que es para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.